Racing Club de Avellaneda, eliminado de la Copa Libertadores. Qué rara la imagen que quedó de Racing. Qué rara la imagen que dejó el partido. Creo que en ningún sentido era todo lo que esperábamos. Por empezar, esperábamos ver de arranque un Flamengo más retrasado, un Racing más protagonista, o por lo menos atacando mucho más de contra. La realidad es que, si bien es cierto que tuvo unos primeros minutos Racing, 5-10, de tenencia de pelota, de ir a buscar para adelante, no tenía muchas llegadas, tenía centros, aproximaciones. Después de esos 10-15 minutos empezó Flamengo a controlar la pelota. Era un baile. Parecía realmente que Flamengo podía sacar 2 o 3 goles más de ventaja. La realidad es que era raro, o no era lo que uno esperaba. Uno no esperaba ver un Flamengo que pudiese pasar fácil, y en ese momento parecía que Flamengo pasaba caminando la serie. De hecho, termina Cambese sacando varias pelotas que podrían haber sentenciado ya la cuestión temprano. Y después de los 35-40, Racing se despertó. Racing se despierta y a partir de ahí Flamengo parecía cualquier otro equipo. Parecía Patronato. Porque la realidad es que después de los 35-40 minutos del primer tiempo en adelante, nunca más atacó Flamengo. Había sacado varias pelotas muy buenas Cambeses, y después empezó a ser más protagonista Rossi, sacando una, creo que fue de Konechny, si no me equivoco, termina sacando muy bien un cabezazo abajo, y Racing se empezó a venir con centros, con buenas jugadas agrupadas. Un Maravilla Martínez desaparecido. Yo no sé si decir que es un mal partido de Maravilla, porque la realidad es que Maravilla siempre fue limitado, siempre fueron limitadas sus participaciones. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles fueron las diferencias de hoy con el mejor 9 de América, como lo digo siempre yo? Una, claramente el gol. Si ese cabezazo del segundo tiempo que termina sacando Rossi con el pie es el empate y termina Racing yendo para adelante y ganando la serie, y obviamente iba a ser la figura. Y además, en los pivoteos, que en general es lo mejor que hace Maravilla fuera de lo que es de cara al arco. En lo que es fuera del área, el mejor atributo que tiene Maravilla Martínez es pivotear, es rebotar la pelota, pararla de pecho, tocar para un compañero. Hoy regaló casi todas las pelotas Maravilla. Recuerdo una sola que creo que de taco terminó dando el pase, que la hizo muy bien, pero después en casi todo estuvo muy flojo. De hecho, Maravilla llegaba con 4 amarillas, perdón, con una amarilla, la costumbre con el torneo local, y si lo llegaban a amonestar, se perdía la final. Y a los 15-20 minutos, pega una patada de atrás, que podría haber sido tranquilamente amarilla, debió ser amarilla. El árbitro Piero Massa, chileno, no sacó una amarilla en todo el partido, o creo que después sobre el final sacó alguna, pero hasta los 20-25 del segundo tiempo no había sacado una amarilla. Y no es que fue un partido limpio, tampoco es que hubo patadas exageradamente violentas, pero podría haber habido varias amarillas. Esa de Maravilla Martínez, hubo una, creo que fue Suculini, que corta un ataque muy prometedor, que lo corta bien porque no le quedaba otra, pero era claramente para amarilla y no lo termina molestando. Entonces jugó mucho con eso. Lo mismo también para el lado de Flamengo, no hubo una sola amarilla. A todo esto, segundo tiempo que arranca en la misma sintonía que el final del primero, con Racing protagonista, Racing yendo al frente, Racing tirando centros. De repente, en una jugada aislada, viene un pelotazo, un centro, saque de arco, y de repente el director de cámara enfoca al árbitro con una roja en la mano para Gonzalo Plata. Y nos quedamos todos mirando la televisión sin entender qué carajo estaba pasando. Y la transmisión te muestra una repetición cuanto menos dudosa, porque la repetición está de atrás o de lejos y con una cámara cortada al costado. No hay una sola cámara, ni en la transmisión oficial, ni en el VAR. Se pueda ver esa imagen, porque la imagen del VAR tampoco fue clara. Fue una imagen de atrás muy rara,
Supuestamente lo que pasó fue eh, que Plata le pegó una piña en las bolas a Rojo. Se ve que hay una cámara en la que se ve que Gonzalo Plata tira un manotazo, no sé si piña, porque está tapado, pero un manotazo. De ahí a que le pegue, a que le peguen las bolas realmente, a que sea piña, hay un montón que no se está viendo. Lo único por lo que voy a darle un poco la derecha al árbitro es porque no la vimos, entonces no podemos decir ni que sí ni que no, y porque el línea estaba pegado. Gonzalo Plata fue tan pelotudo que tiró esa piña con un línea al lado. Entonces, vos me preguntás a mí, no hay forma de que expulses a ese jugador con las cámaras que hay. Ahora, yo entiendo que el árbitro lo expulsa porque el línea que estaba bien al lado le dijo, che, hubo una agresión, una piña. Y el VAR no pudo corroborar lo contrario, porque no tiene cámaras para hacerlo, lo cual es grave, porque no es que, a ver, no es que fue una cuestión que estaba muy cerca y Plata aprovechó un espacio donde no podía verse las cámaras, no. Si tenés una cámara del otro lado, en donde estaban los bancos de suplentes, ves clarito si le pega o no le pega una piña. O sea, es clarísima si tenés una cámara de ese lado. No entiendo cómo no hay una cámara de ese lado. Pero bueno, porque estamos hablando de la Conmebol, que se supone tiene mucha plata para invertir. Estamos hablando de la competición más importante de la Confederación, de una semifinal, en un estadio preparado para eso. No es un estadio como el de Barracas, es un estadio importante. Cuanto menos es dudoso. Pero bueno, pasó el árbitro de no haber sacado una sola amarilla a expulsar a un jugador con una imagen polémica. No, repito, no voy a decir que estuvo bien o mal, porque no se ve. Pero a uno le deja la duda. Porque además estuvieron 10 minutos para pasar una segunda repetición. Porque no pasaban la repetición, pasaron una que se veía muy mal y muy de lejos, y que no se llegaba a ver, y después la otra la pasaron como a los 10 minutos, que tampoco se veía, pero bueno, ni siquiera insistieron en mandar una repetición. Obviamente, a partir de ahí, si ya Racing era dominador del partido, con uno menos Flamengo se metió todo atrás y no hubo un solo ataque de Flamengo en todo lo que quedó de partido. Y en ese momento, con Racing dominador, con Flamengo quedándose con uno menos, y encima, como uno lo veía a Racing, como uno veía venir a Racing en el último año y medio, uno decía, bueno, se lo come. Yo por lo menos pensé, Racing se lo va a comer. Porque Flamengo era muy mal, estaba muy mal atrás, perdón. Eran muy malos los defensores de Flamengo. Porque ya se lo estaba comiendo antes y porque encima ahora tenía uno menos. Yo digo, ¿cómo se va a aguantar ahora Flamengo? La realidad es que Racing de ahí en adelante pasó mucho tiempo hasta que tuvo una jugada clara de gol. Lo más claro siguiente a eso fue un remate de lejos de Almendra, que termina sacando Rossi, pero que le fue a las manos. Después vinieron los dos de Vieto. Una que termina sacando un mano a mano, que también le viene el cuerpo a Rossi, que termina haciendo un rebote no sé en quién. Y una última jugada, creo que era Saracho, que quiso tirar una chilena muy falopa, en una jugada que tenía tiempo para frenar la pelota en el área, y se quiso tirar de chilena. Yo la verdad pensé que era Vergara. Yo en el momento que lo vi dije, en la reacción voy a hablar del colombiano. La verdad, hago un mea culpa, dije, esto es de colombiano. Hizo algo de colombiano. Sinceramente, hizo algo de colombiano Saracho. No entiendo qué fue lo que se le pasó por la cabeza. En el medio de todo esto, una expulsión a Rojo, insólita, donde Rojo, bien de frente al árbitro, salta a cabecear, terminan chocando las cabezas con el jugador de Flamengo, y el árbitro lo expulsa, pero con una convicción impresionante. Uno decía, che, en una cámara de lejos dice, che, le pegó un codazo, ¿qué pasó? Cuando veías la repetición decís, ¿qué ve este muchacho? ¿Qué vio el chileno? Un desastre el arbitraje del chileno, un desastre. A los 30 segundos el VAR lo llamó, le dijo, flaco, sos un pelotudo, venía a mirar la cagada que te mandaste. Fue, la miró y volvió en menos de un minuto, dijo, che, no, no es roja, era obvio. Después Racing mandó toda la carne al asador, todo lo que ya dije, las dos de Vieto, la de Saracho, la de Almendra. Y acá, en este concepto que planteé antes de las cosas de colombiano,
viene otra colombianada, que es en parte del colombiano Vergara y en parte no. Creo que fue Vieto que fue a sacar el córner. Última jugada del partido, con Racing metiéndolo en el área, Flamengo. Último minuto, te estás quedando afuera. Fue Cambeses a cabecear, porque era lógico, tenía que ir el arquero a cabecear. Y creo que fue Vieto que saca el córner corto para Vergara. Vergara se empieza a mandar para el medio y arruina la jugada. Después se la termina dando no sé a quién, que tira un centro muy malo, pero ya muy exigido. En vez de tirar la bocha al área, con el arquero que la fue a buscar, el arquero, Cambeses fuera de joda, volvía con una cara y hizo así un gesto como diciendo, ¿qué mierda les pasa? Y tenía razón. Y la verdad que si había algo que no caracterizaba a este equipo de Costas, era ser boludo. Y fue muy boludo en ese final. Por eso digo que nada de todo lo que uno hubiese esperado pasó. Porque nadie esperaba que Racing tuviera tanto tiempo de dominio. Nadie esperaba que Flamengo tuviese 60 minutos sin pasar mitad de cancha. Nadie esperaba que Racing, teniendo tanto dominio, no pudiese empatar la serie. Y nadie hubiese esperado que en el último minuto hagan cosas de boludo. Racing sobre todo. Porque hay equipos que son boludos. Pero no es una característica de este equipo de Costas. Sinceramente no me quiero imaginar la cara de Costas cuando vio lo que estaba haciendo Vergara o lo que estaban haciendo con el córner corto. Pero yo creo que duele un poco la eliminación de Racing, al menos ustedes ya saben lo que pienso. Ustedes imagínense, para el que me sigue ya sabe mi problema con los brasileros, con las copas y qué sé yo. Y la realidad es que yo veía un escenario en el cual era muy posible, sobre todo después de la expulsión de Plata, donde yo veía que había muchísimas posibilidades de que hubiese una final de Libertadores sin brasileros, porque lo más probable es que mañana Liga de Quito pase a Palmeiras. Tendría que ser un milagro para que Palmeiras termine dando vuelta a la serie. Y la verdad que hubiese estado muy bueno que tuviésemos una final sin brasileros, después de no sé cuánto. Creo, si no me equivoco, pensando así ahora rápido, la última final sin brasileros habrá sido la de Madrid. Estamos hablando de 7 años. Es muchísimo. Pero bueno. Flamengo a la final. Un Flamengo discretito. No es el cuco que por ahí uno imagina en la previa. Sobre todo por los nombres que tiene. Porque Gonzalo Plata hoy entra. Pero era suplente. Porque el partido pasado jugó Pedro y hoy Gonzalo Plata juega porque se lesionó Pedro. Entonces, para que Gonzalo Plata, que es titular indiscutido de la selección de Ecuador, una figura mundial, si fuese figura mundial no estaría jugando acá en Sudamérica, pero se entiende el concepto, es suplente en este equipo. El Jorginho que jugaba en el Chelsea, Alexandro y Danilo son los laterales. Y se da la mierda. Rossi, que la verdad que es muy buen arquero, obviamente no llega a la talla de algunos otros, pero tiene muy buen plantel. De Arrascaeta, que hoy tuvo sus momentos, para mí fue un partido flojo, pero tiene, creo, la más clara también de Flamengo, que es la que termina sacando con la cara a Cambeses, que se la lleva medio de casualidad de Arrascaeta, pero se la lleva y Cambeses termina salvando. La verdad que con el plantel que tiene el equipo brasilero, uno esperaría que fuese mucho más cuco, y esta fase la pasó raspando, con Estudiantes pasó raspando. Y la verdad que yo le tengo fe a Liga de Quito, teniendo en cuenta que le ganó 3-0 a Palmeiras, que viene eliminando brasileros también. Si no me equivoco, en todas las fases eliminó brasileros. Entonces, ojo con Liga de Quito. Yo estoy, a partir de hoy, estoy con Liga de Quito. La primera vez en mi vida que voy a decir esto, porque la primera recuerdo que tengo de una eliminación de Copa es contra Liga de Quito. Le tengo un odio de alguna manera, pero nada como los brasileros. Hasta mañana.